una visión de lo que alimentó a Chávez en el siglo XIX, y bueno, y durante toda la vida, como planteamiento antiimperialista, y lo que pudiera ser también una especie de antecedente de diagnóstico en el siglo XX de lo que nos tocó a nosotros recoger de esas luchas del siglo XIX y qué había allí desde el punto de vista de las grandes élites de poder mundial que se venían consolidando como consecuencia del empuje industrial que a finales del siglo XIX ya mostraba Estados Unidos, ya Alemania y Japón, especialmente Japón, tenían y se venían posesionando a nivel mundial. Ya en Gran Bretaña también se venía desarrollando un proceso de producción en escala bien importante, y como consecuencia de esas confrontaciones capitalistas e imperiales que se estaban dando en el mundo, surgen nuevas conflagraciones. Viene la Revolución Rusa, viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial, y en esta Segunda Guerra Mundial, es importante detenerse allí, se da una praxis importante por parte de los Estados Unidos, que fue la del plan de recuperación de Europa, con la intencionalidad de que esa Europa se convirtiera en una especie de pared que impidiese el avance de lo que ya la Unión Soviética venía mostrando. La Unión Soviética, cuya semilla generadora fue la Rusia zarista, una sociedad que pasó de una etapa feudal prácticamente a una etapa de desarrollo acelerado, sin pasar por los momentos históricos que más definían eran necesarios para construir el socialismo, ya mostraba un empuje muy importante. Gracias a la obra de Lenin, gracias a la obra de Stalin, y por lo tanto la expansión que venía dándose en esa parte del planeta parecía ser una gran amenaza, y sigue siéndolo ahora todavía, la gran amenaza que siempre los gringos han tenido, el tema de la Rusia creciente, la Rusia progresista. Bueno, este plan Marshall se genera precisamente con esa intención. Y fue una estrategia muy interesante, ¿no? Porque simplemente esta estrategia consistió en que todos los países de Europa tuvieron que depositar sus reservas en la Reserva Federal Norteamericana, y luego con esos dineros, pues, Estados Unidos les prestaba dinero y les aportó dinero para la reconstrucción de sus países. Y allí comenzó, pues, ese gran avance de esa Europa. Luego se comienzan a dar las alianzas en los grandes ejes de poder mundial. Estados Unidos, Europa y Japón, que, repito, despuntaban como los grandes centros de desarrollo del mundo. La Europa pareciera que se desborda e intenta desprenderse del control hegemónico de Estados Unidos. Estados Unidos busca acercamientos que en principio fueron imposiciones como consecuencia del tributo de guerra. Se les prohíbe la conformación de ejércitos, se les controla la economía. Bueno, Japón emerge como una gran potencia mundial y se convierte en la gran aliada norteamericana para frenar por la parte oriental cualquier avance que se pretendiera por parte de la Unión Soviética y los países del Asia Media. Luego, en estos procesos, lo que Wallen te llama los movimientos antisistémicos, comienzan a surgir grupos a nivel del planeta que de alguna manera presentan posiciones contrarias al establecimiento, al statu quo, independientemente de la ideología que en estos espacios estos movimientos tuvieran. Comienzan a emerger grupos de protestas antisistema con mucho más presión. En principio por la lucha de los derechos civiles, los derechos humanos, la libertad racial, la libertad de los negros, la independencia de su actuación. Empiezan a surgir estos liderazgos de raza negra, empiezan a surgir los movimientos musicales, los movimientos culturales contrarios a la guerra, proclives a la paz, y allí se da todo un proceso de luchas que Daniel Stulin en sus libros
por ciertos vinculados al Club Bilderberg, especialmente en el libro dedicado al Instituto Tavistock, habla allí cómo desde ese instituto, que por cierto fue conformado por grandes pensadores marxistas de entonces, como Teodoro Adorno, por ejemplo, grandes científicos sociales, cómo desde allí, de ese instituto, se comenzaron a diseñar estrategias para incidir en esos bloques, en esos grupos antisistémicos, y desviar de alguna manera el punto focal de la génesis de sus luchas. El caso de los movimientos de rock, que tuvieron quizás su máximo representante en los Beatles, que era un grupo que estaba por allá en un suburbio de Gran Bretaña y luego insurge como un grupo de protesta y empieza a servir de inspiración a otros grupos en el seno de los Estados Unidos, entre ellos John Lennon, que lo identificaban como un izquierdoso. Pero detrás de todo eso venía una campaña de disgregación de esos movimientos a través de la droga, Y eso dio origen quizás a la rueda de negocios más grande, más importante y pública de venta de drogas que se hizo en el mundo, que fue el Festival de Gusto. Allí la cantidad de heroína, de ácido lisérgico, de opio que se vendió y que se consumió, y de marihuana, que era la que consumían los más marginales, fue extraordinaria. Y se fue disipando la actitud de estos grupos, que prácticamente terminaron diluyéndose. Quizás la máxima expresión que estos grupos antisistémicos tuvieron fue la insurgencia del Mayo francés allá en la Europa, cuando este grupo de estudiantes, unos de la Sorbona y otros de universidades cercanas a la Sorbona, pues se sublevaron ante las imposiciones que el gobierno francés venía haciendo sobre el modelo educativo, y generaron allí un quiebre que prácticamente impactó a todo el mundo. Otro elemento que señala Wallerstein allí en su libro de Geopolítica y Geocultura tiene que ver con una imposición, ambas de carácter cultural, que nos impuso el modelo imperialista capitalista, y que tiene que ver con el racismo y el sexismo. Otro aspecto interesante que lo asomaba el profesor Víctor allí en su exposición, y que es precisamente Martí el que plantea ese debate dialéctico, era el tema de el debate sobre la cultura de lo local, de lo nacional, que nos da identidad como nación, como patria, versus la necesidad de una cultura universal, de la universalidad. Y para el capitalismo, la universalidad es la aceptación plena de que el modelo que definitivamente ha de regir la visión del mundo es el modelo capitalista, que se centra en el mercado y, como consecuencia de ella, en una cultura del consumo. Es una cultura del consumo. Y bajo esa racionalidad propia de ese modelo, entonces se afianzan un conjunto de valores. La libertad tiene una visión, la democracia tiene una visión, la independencia tiene una visión, y sobre la base de esa visión, producto del mercado, producto de esa racionalidad, entonces lo que esté fuera de ello es inaceptable. De hecho, creo que fue Harry Truman, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, que se da el Acuerdo de Naciones para lo que fue la génesis de lo que actualmente es Naciones Unidas. En un documento Truman planteaba que era necesario irse a la América nuestra, siguiendo la doctrina Monroe, para procurar de manera inmediata la supresión de sus culturas locales y sus falsos nacionalismos, decía Harry Truman en ese documento. Eso fue en el año 48 del siglo pasado, finales de octubre, noviembre del año 48. Y eso tenía que ver con la firme intención de poder hacer entender a los pueblos de la América del Sur que era necesario admitir o llevar adelante el New Deal,
O sea, el nuevo contrato, el nuevo sueño americano, el modelo americano como forma de vida. La forma de que eso fuera posible partía del hecho de desaprender sus culturas. Sus culturas. Es decir, que no es un hecho fortuito el tema de la apropiación cultural que el imperialismo usa como arma fundamental para la dominación. La lámina anterior, hija. Es por ello que en la actualidad vemos nosotros cómo ese debate, que tiene no orígenes desde ahora, de luchas contra la cultura musulmana, contra la cultura asiática, contra ese modelo de desarrollo, ese patrón cultural de desarrollo que nos impusieron, un norte blanco, catirio, ojos azules, machista, desarrollado, versus un sur planetario, negro, mestizo, oscuro, femenino, que hay que aplastarlo. Qué casualidad que en ese sur del planeta, no sabemos por qué razones, a lo mejor tendrá alguna explicación científica, es donde se encuentran la más grande riqueza del mundo natural, de agua, de minerales, de energía, de biodiversidad, de cuántas cosas, Bien, ¿qué pasa allí? Bueno, allí ese debate es un debate que, repito, lo señalaba Víctor hace momento, lo sintetiza Martí en el tronco de nuestra América, bueno, permitirá el florecimiento de todas las artes universales. Como ese árbol, que tiene un tronco, unas raíces, tiene un universo de saber. Allí, por supuesto, esa imposición de carácter cultural no tiene otra cosa que plasmarnos en el consciente que para nosotros la libertad, la felicidad y la vida ha de darse sobre la base de las satisfacciones inmediatas de esos requerimientos materiales que tenemos. Por eso allí se impone también el elemento de el pragmatismo como una cultura de la vida. Una cultura de la vida. Es el aquí y el ahora. Una visión meramente positivista. Luego sobre la base, la otra lámina, sobre la base de la aplicación de las tesis de Kondratiev sobre el tema del manejo de conflicto, ¿verdad? Un tope en la sinusoide de Kondratiev de cuáles son las variables que van conformando en el seno de una estructura compleja como es la sociedad, generan conflictos, rupturas, que pueden generar victorias. Tiene dos topes esa curva, como todo sinusoide. Un tope óptimo, que es cuando la estructura que provoca la crisis tiene su máxima capacidad de fuerzas acumuladas, de producción, de energía, de recursos asignados, que es el momento ideal para generar una ruptura, para generar un quiebre. Y un tope bajo, que es la parte B negativa del sinusoide, que es el momento en que las condiciones de esa estructura orgánica prácticamente están en situación de caos, están en situación caótica. Y en ese sentido es propicia esa ocasión también para una ruptura desde el punto de vista histórico. En ese análisis, como tres quiebres importantes que Wallerstein señala en ese análisis de Kondratiev. Un elemento importante que fue a finales del siglo XIX, una ruptura en el pensamiento que generó luego grandes revoluciones, que fue el tema de la ya no aceptación plena de que era la racionalidad plena la que dominaba el carácter cognitivo o la visión del mundo del ser humano. Cuando la física cuántica irrumpe como ciencia, el tema de la racionalidad pura comienza como que de repente a darle vida nuevamente a la metafísica. Y empieza el tema del pensamiento sistémico, y empieza el tema de la espiritualidad, de la inmaterialidad, a definir la realidad concreta. Ahí se da un debate, de ruptura transformadora en el tema del pensamiento humano. Luego otro punto crítico que señala Wallerstein allí tiene que ver con la gran recesión de los años 30, que trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Fue el mecanismo de respuesta ante un estancamiento que era insostenible del capitalismo que engendró una guerra. Y entendieron los imperialistas que definitivamente la válvula de escape
no solo para que el sistema se mantenga, sino para que se fortalezca, es el conflicto. Es el conflicto. Y un tercer elemento en la variable, esto lo señalo, porque cuando revisamos nosotros las propuestas hechas por el compañero Chávez en su lucha antiimperialista, que parten incluso por retomar la ingesta de Majarete versus la ingesta de Dona, basta con comenzar a retomar la manduca y no la hamburguesa y no el perro caliente. O sea, basta por esas cosas que parecen estúpidas, que parecen ridículas. Basta por comer la harina de maíz y sustituir la harina de trigo, que no producimos trigo, hacer harina de yuca, hacer harina de ñame, hacer harina de ocumo, que tenemos todos los tubérculos, bueno, y toda la tierra para sembrar tubérculos y hacer las harinas que nos dé la gana, y repasar el trigo, que no es un cultivo nuestro. Retomar la fruta, el jugo de guayaba, el guarapo de limón. O sea, me voy a lo terrenal y a lo cotidiano, porque lo terrenal y lo cotidiano está impregnado de una profunda sabiduría. De una profunda sabiduría. A la praxis, por ejemplo, de los cultivos orgánicos, como toda la vida lo hicieron nuestros abuelos, como toda la vida lo hicieron nuestros indígenas. ¿Por qué digo esto? Porque surge una variable en el modelo del desarrollo que el capitalismo no ha podido atender, que es la variable ambiental. Y si ustedes se preguntan cuánta agua se requiere para hacer un litro de Coca-Cola, se sorprenden de la cantidad de agua. Por cada litro de Coca-Cola creo que se emplean 20 litros de agua. Y por cada litro de cerveza creo que son 50 litros de agua que se generan. Entre el lavado de la botella, la asepsia de los equipos, el agua que se destila y se purifica para producir la mezcla que ellos hacen allí, la que se desecha, etcétera, etcétera. Mientras que para hacer un litro de jugo de guayaba, usted requiere 80 cc de jugo de guayaba, de agua, porque 20 se los da, en el volumen se los da la guayaba que le paturra. O para hacer un litro de jugo de lechosa, usted utiliza 70 cc de agua y el resto se lo da la lechosa. O para hacer tamarindo, usa 90 cc de agua y 10 cc de tamarindo. Para poner un ejemplo. Estas variables que no consideró nunca el capitalismo y que no les ha dado respuesta todavía, son para nosotros un elemento de lucha ideológica y práctica en la praxis revolucionaria para establecer un debate antiimperialista, una guerra contra el imperio. Se hace ahí, Warren, también unas grandes preguntas, que Chávez da respuesta a ellas. Yo no sé si Chávez leyó a Wallenstein, ¿no? Es posible que sí, porque él era muy curioso. Y fíjense lo que se preguntaba en el año 80 Immanuel Wallenstein. ¿Existen formas de poder social que merezcan conquistar un poder distinto al meramente político? Al meramente político. Chávez demostró que sí existe. Sí existe. Todas las expresiones de organización de nuestro pueblo que se han venido formando sobre la base, en principio de mesas técnicas, por ejemplo, por reivindicaciones de derechos propios, como lo hicieron los trabajadores, como lo hicieron los ludistas, los cartistas, en las reivindicaciones de los movimientos sindicales europeos. No, de repente no fueron para conseguir objetivos políticos en el estricto sentido de la palabra, es decir, el poder de un gobierno, pero sí para reivindicaciones propias. Los movimientos antisistema deberían adoptar forma organizativa. Lo veníamos conversando en el camino. Ilia Prigogine, que creó una tesis llamada, una teoría, la teoría de las estructuras disipativas. Decía Prigogine que un cuerpo, desde el punto de vista de una molécula, de un elemento, el hierro, por ejemplo, en la medida que más se aleja de su posición de equilibrio, comienza a tener situaciones de mayor inestabilidad. Y que esa inestabilidad, cuando llega a un punto de caos, es decir, que pasa a otro estadio, asume la forma más sencilla de organización. Más sencilla de organización.
Así que si partimos de ese principio de la física, claro que todo movimiento que esté alejado de una posición de desequilibrio y de inestabilidad, en este caso esté en contra de un modelo, va a procurar en principio formas sencillas de organización y luego va a asumir formas complejas que se van a ir dando. Chávez lo ensayó muchas veces, Chávez lo intentó muchas veces, y no fue que Chávez lo inventó, yo creo que lo inventó Mao Zedong cuando empezó a hablar de la célula. Eso viene del Partido Comunista, la célula. ¿Qué era la célula? Una estructura sencillita, 2, 3 compañeros, que eran capaces de replicar la funcionalidad de una macroestructura. Es decir, tenía carácter recursivo desde el punto de vista técnico, científico. ¿Qué es la recursividad? Es la capacidad de una estructura de poder replicar funciones vitales o tareas vitales de una estructura superior. La célula que tenemos ahí en la uña del dedo gordo del pie izquierdo cumple las mismas funciones vitales que la que cumple todo el organismo. Cumple la función de alimentación, cumple la función de respiración, cumple la función de circulación y cumple la función de excreción. 4 funciones vitales, esa microcélula que está ahí. Eso mismo se replica en el cuerpo social. A que luego se complejiza, lo determina la praxis de la complejidad que esté atendiendo, o la no complejidad de lo que esté atendiendo. Chávez lo intentó con los círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos fueron. ¿Y por qué la figura del círculo? Pregunta uno. ¿Por qué no el cuadro bolivariano? ¿O el rectángulo bolivariano? ¿O la pirámide bolivariana? Porque eso tiene hasta una connotación, hasta física y espiritual. El círculo denota como la llenura del espacio, la igualdad en el relacionamiento, porque no hay punta, no hay extremo, no hay un arriba, un abajo, no. Es una posición prácticamente homogénea. Todos estamos en el círculo, o nos vemos o no nos vemos. La idea es que en el círculo nos veamos. ¿Qué significa realmente el eslogan libertad, igualdad y fraternidad? Que Chávez lo asume también, de la Revolución Francesa, de los clásicos, pero de una óptica distinta a la igualdad que pregona el capitalismo. Eres igual a mí si tienes los mismos yates que yo, las mismas casas que yo, las mismas quintas que yo, los mismos carros que yo, del mismo color que yo, los mismos ojos que yo, más no importa el sistema de valoración. Y la fraternización y todo el relacionamiento se viene dando sobre la base de esos pseudo valores materiales. En el caso nuestro es distinto. En el caso nuestro priva el esquema de la valoración, prima el esquema de las relaciones de poder, de cómo nos vamos a tener allí. Priva el esquema del mayor esfuerzo para el que más necesita y el menor esfuerzo para el que menos necesita, para que pueda haber una especie de equilibrio dinámico. En el capitalismo es al revés. Más apoyo al que más tiene y menos apoyo al que menos tiene para que se suscriba. Existe una estrategia significativa para obtener mucho sin caer en el productivismo. El productivismo es un elemento cultural que en la concepción de eficiencia y pragmatismo que nos impusieron como forma de vida es lo que define para ellos el tema del desarrollo, el tema de la libertad. No importa que nosotros no produzcamos 15.000 kilos de hectáreas por arroz, por ejemplo, y que eso implique una semilla transgénica, un uso de herbicidas, un uso de pesticidas, un uso de sustrato químico que no tenemos, pero eso me da mucho más rendimiento, mucho más productividad, independientemente que haya un deterioro fundamental del suelo. Yo no contabilizo ese deterioro, no lo contabilizo en los costos. Entonces, estos elementos, repito, todos estos elementos, estos aportes del siglo XVIII
del siglo XIX, del siglo XX, nos aterrizan en lo que nosotros consideramos pues el mayor aporte de Chávez en la lucha antiimperialista. Y vamos a ver cómo más adelante Chávez, en algunos de sus discursos plasmados en estos libros, eso lo recuerdo muchísimo porque participé allí con él en esa gran batalla contra el ALCA. Él dice, es que nuestra constitución es una constitución antineoliberal. Y Chávez centró su batalla contra el imperialismo en la lucha contra el neoliberalismo. Y Chávez allí, partiendo de un decreto, partiendo de un artículo de la Constitución, del cual tuve el honor de participar como correlator junto al doctor Gastón Parra, que era constituyente junto conmigo, el doctor Luis Vallenilla, y constituyente de apellido Finol, que era del Zulia, redactamos ese artículo que habla de que petróleo, los recursos naturales, hidrocarburos, serán propiedad de la empresa PDVSA, tal, que será de exclusividad del Estado, y cualquiera empresa que se creare para la explotación de hidrocarburos. Fue una coletilla que le metimos allí, porque esto blindaba el hecho de que si se eliminaba PDVSA, porque se iba a crear, qué sé yo, petróleos venezolanos, compañía anónima, de repente esa empresa no iba a estar regida por ese artículo, porque ya PDVSA no existía. Entonces se le metió la coletilla allí de que toda empresa que se creare para la explotación de recursos debería tener el control pleno de la empresa del Estado. Y eso generó, bueno, una escalada que todos conocemos. Luego, el 11 de enero del 2002, ya la reacción de las oligarquías en el país, bueno, estaba como en su clímax. Ya los medios de comunicación habían alcanzado quizás su clara definición en contra del modelo que estábamos intentando construir, y en un discurso en la ONU, Chávez asume allí como presidente del G77 más China, que ese año coincidió no solo con la presidencia del G77, sino del G15 también, del grupo de los 15. Venezuela tuvo, la causalidad será de que ese año asumió la presidencia de dos grandes organismos internacionales. Allí Chávez plantea, de una manera muy sutil, todavía Chávez no se había parado frente al Jardín Botánico, allá en la Universidad Central de Venezuela, en la Francisco Fajardo, y se había declarado antiimperialista y socialista. No lo había hecho todavía. Ese famoso discurso lo recordamos. ¿Cómo se atrevió en primer lugar a hacer un mitin en la Francisco Fajardo? Que es 2 veces más ancha que la Bolívar. Ya la habíamos llenado alguna vez. Se lanzó en la Fajardo y recuerdo que desde el puente, creo que está ahí, hasta llegar a Parque Central, hasta la curvita ahí del Jardín Botánico, estaba hasta Los Ñames, esa autopista. Bueno, Chávez se lanza allí la necesidad de asumir los retos del milenio como el planteamiento ideológico de los países del grupo del G77 para llevar adelante un programa de acción real. Un programa de acción real que recogiera lo que la Declaración de La Habana, decía Chávez, que había hecho una propuesta de crear un fondo internacional para atender el tema de la pobreza. Entonces Chávez decía allí que ahí habían 2 elementos importantes para asumirlos como guía y que era fundamental que los presidentes asumieran el protagonismo de esas propuestas y no se la delegaran a los tecnócratas o a los cancilleres, porque eso demandaba de una profunda libertad política y voluntad política. Voluntad política. Y comienza a fustigar de manera abierta y dura el modelo. El modelo. Nada de estos planteamientos serán posibles si no revisamos a profundidad y debatimos en este foro el modelo que impera en el mundo, que no era otro que el neoliberalismo. Reagan, la Thatcher, Bush habían alcanzado su máxima expresión a finales de los años 80, en los 90 hubo aquella ruptura
en el caso de Venezuela, fue la primera que se alzó, el primer país que se alzó en el mundo contra el neoliberalismo, año 89, el pueblo venezolano, cuando intentaron posesionarlo acá en Venezuela. Hay un cuestionamiento importante. Luego, el 15 de enero del 2002, Chávez ratifica, y con esto le introdujo Chávez como que un veneno allí, una punta de lanza, un dardo venenoso al ALCA en Quebec, allá en Canadá, cuando pidió que ese acuerdo definiera el concepto de democracia, porque ese concepto de democracia que allí se planteaba era el concepto de democracia representativa y el concepto negador de la democracia cubana. Negador de la democracia cubana. Entonces Chávez le puso nombre y apellido, paterno y materno. Democracia participativa y protagónica. O sea, de padre y madre. Y comienza entonces allí a ratificar ese carácter participativo y protagónico de nuestra democracia. De nuestra democracia. Allí también empieza él a fustigar, esto fue en la Asamblea Nacional, en la rendición de cuentas esa anual que él hace, y allí lanza los alcances de la nueva ley de impuestos sobre la renta, que fue la Cuarta María. Las tres Marías eran las leyes anteriores, la Cuarta María, o el Niño Jesús sería, digo yo, fue la ley del impuesto sobre la renta, que empezó a pechar a los ricos y a dar ciertas bondades, cierta flexibilidad a los que menos ingresan. Luego, el 24 de enero, en una reunión con el cuerpo diplomático, habían salido unas declaraciones, ya la Iglesia preparándose para apoyar la conspiración que contra Chávez se venía dando, que no era contra Chávez, contra el modelo se venía dando. Y el nuncio apostólico de la época, André Dupuy, había hablado de el temor de algunas amenazas que se avisoraban sobre Venezuela, porque había como una especie de radicalización en las propuestas, y eso era peligroso. Y en una reunión con todo el cuerpo diplomático donde estaba este nuncio, Chávez se atreve, 4 páginas, 5 páginas, recoge el discurso que Chávez se lanzó allí en respuesta a Monseñor André Dupuy. Y le decía a André Dupuy, sí es cierto que hay grandes amenazas en el mundo. Estoy de acuerdo con usted. Y esas amenazas que hay en el mundo, una de ellas es el neoliberalismo. Y comienza a explicarle los destrozos que el neoliberalismo ha venido haciendo en el planeta. Y sí es cierto que hay grandes amenazas también en el mundo que pudieran afectar a Venezuela. Y una de esas amenazas es el intervencionismo de los gobiernos imperialistas. El intervencionismo de los gobiernos imperialistas. Y por eso Chávez le dice allí a Dupuy que no habrá fuerza ninguna internacional que tenga la potestad o de bendecir o de condenar los procesos soberanos de ningún país, y mucho menos el nuestro. En clara alusión al Vaticano. Y luego se lo hace. El Vaticano no tendría que cuestionar esto o bendecir si es un acto soberano de un Estado. Solamente lo ratifica o lo cuestiona el pueblo. El 11 de abril del año 2002, en el Palacio de Miraflores, allí tuvimos la oportunidad de llegar a las 11 de la mañana, 10 de la mañana creo que llegué yo allí. Y lo primero que me sorprendió fue ver una cantidad de gente con banderitas de Venezuela, licras y tal, en la Plaza Caracas. Yo me quedé porque el taxi me dejó ahí en Quinta Crespo, donde está Radio Caracas, y me fui caminando por ahí, y llegué al silencio. Y veo aquella muchedumbre con banderitas. Y cuando me acerco, coño, estos no son nuestros porque veo muchos catiritos y catiritas o azules, muchas licritas ahí, zapaticos Adidas, Nike, y gorritas tal y cintillitos, coño, que la gente nuestra no las usa.
y olía a Chanel 5, pues, ahí, la multitud. Me disfracé ahí, me mimeticé ahí en esa turba. Chávez explica luego cómo tomó las decisiones con las consultas que hizo, ¿no? Decide ser prisionero después de haber evaluado distintas opciones. Narra todo lo que luego pasó en los cuarteles, en los 5 sitios donde lo movieron, lo que le dio mucha esperanza cuando llegaba a Fuerte Tiuna y los soldados y los tenientes lo saludaban con mucho cariño, le daban parte, como los 2 vainas que lo movieron ahí en Fuerte Tiuna de un cuartel a otro, porque temían que él se alzara con esos soldados de allí. Luego en Turiamo, como los soldados de Turiamo también lo reciben con mucho cariño, juegan futbolito con él, practican tal. Luego la aparición del sargento Juan Rodríguez, toda esa cosa. Luego la movilización para la Orchila, cuando ya parecía que era inevitable. Eso le da mucha esperanza, porque él siente allí, palpa allí, que ese trabajo que se venía haciendo con la Fuerza Armada, esa fusión cívico-militar que la plantea Bolívar en su discurso. Creo que Angostura recoge parte de esa necesidad de pueblo y ejército unido. Y que esa Fuerza Armada que venía siendo, bueno, odiada, vilipendiada por la oposición, que le decían vendedores de papa, que se pusieran las pantaletas de las mujeres, etcétera, etcétera, menospreciando la gallardía y valentía de las mujeres. Rasgo de esa cultura sexista que el capitalismo ha tenido. ¿Ve? Esa fusión cívico-militar que se dio con el Plan Bolívar 2000, el cual tuvimos la oportunidad de trabajar también, ¿verdad?, dio sus frutos y pasó su primer examen con 100 puntos el 13 y 14 de abril, cuando se fundieron pueblo y Fuerza Armada, y Chávez lo destaca allí luego, en todos los discursos que luego dio allí, con una banderita y con una constitución en la mano, sin balas, con los cañones cargados, pero sin una bala. Rescataron a su líder y rescataron la institucionalidad de un proyecto. Esos elementos comienzan a alimentar mucho más la lucha antiimperialista de Chávez. Y Chávez fue humilde cuando prácticamente le cede al testigo a Lula y a Kirchner para que sean ellos los que abanderen la batalla por la unidad, consciente quizás de lo que implicaba la fuerza de Brasil y Argentina juntas en el proceso unitario del continente. Por eso él siempre hablaba de ese eje, el ABC que él llamaba, Argentina, Brasil y Caracas. Argentina, Brasil y Caracas. Allí plantea Chávez la creación de esa comunidad latinoamericana de naciones, la creación de instancias no multilaterales, no, de empresas interestatales que luego llamó empresas transnacionales, para que de esa manera, con la fuerza de los gobiernos latinoamericanos, tener una estructura de poder económico productivo que se tradujera en desarrollo para nuestros pueblos y se desligara de la tutela norteamericana. Y la creación de un fondo humanitario cuyos fondos, entre otras cosas, iban a provenir de lo que se restara en la inversión para compra de armamento, en puntos del PIB reducidos a el armamentismo, que se alimentara en puntos de aporte de fondos petroleros o energéticos, que se alimentara de lo que se incautara del narcotráfico y de aportes que los estados quisieran hacer por vías excepcionales. Luego en la ONU, en septiembre del 2002, ya victoriosos también de el triunfo que hayamos obtenido en abril, él hace una condena al terrorismo internacional, pues, y condena el terrorismo de Estado. Y habla de la intervención clara de los Estados Unidos en el golpe de Estado en Venezuela, y de gobiernos como el de España, y algunos gobiernos europeos que se prestaron para albergar. Y sigue cuestionando al neoliberalismo como la plaga que
inunda de miseria a todo el mundo. Ahí reitera el debate de este fondo humanitario. Luego, el fin de año, en Miraflores, hace una reflexión de las grandes batallas que se dieron ese 2002. Como ustedes recuerdan, en diciembre del 2002 estaban estrangulando la industria petrolera, estrangulándola. Le metieron un puñal en el propio corazón para que se desangrara. Y de 2.500.000 barriles diarios que producían, llegamos a 0. Y después a 20.000, creo, a 10.000, por ahí estuvimos. Y se estaba dando aquella gran batalla, pulseadita, ahí, pulseadita. Y se venía avanzando. Los trabajadores estaban bien ganados, bien ganados. Yo recuerdo la victoria de Yagua, cuando se rescató Yagua, que era un centro de llenado. Esa experiencia la viví también. Venía yo de Chichiriviche, sola a la carretera, y me metí por San Diego, y estaba una muchedumbre, hay una multitud de pueblo con los gandoleros que querían trabajar. Y el pueblo entraba con sus transportistas, chequeaba el llenado y salía con ellos y le gritaban vítores allí, banderas, pitos, una cosa hermosísima, hasta que salía la última gandola. Hasta que salía la última gandola. Eso fue extraordinario, eso era de llorar de la alegría y de la emoción y de la hidalguía de ese pueblo nuestro y de nuestros trabajadores. El 2003 entonces lo categorizamos como un año de contraofensiva. ¿Sabes? Siempre tuvo la particularidad de estar marcando la pauta, siempre a la ofensiva. La ofensiva dice, la mejor defensa es la ofensiva, es el ataque. La mejor defensa es el ataque, la mejor defensa. Esa es una praxis, es una línea de acción en la concepción militar del combate, ¿no? Entonces, esta acción del 2002, que quizás no pero no nos imaginábamos que se iba a llegar a esos niveles, pero que sin embargo Chávez, después de esa victoria del 13 de abril, asume quizás con mucho más claridad y con mucho más firmeza también. Él lo dejó colar ahí en su discurso del 14 de abril. El llamado a la paz, el llamado al amor, apeló al Cristo de Pérez Arcay que se había llevado, y bueno, ante ese Cristo llamó a todos a la ponderación, a la no represión, condenó algunos hechos represivos que funcionarios de la Policía Metropolitana seguían cometiendo contra el pueblo. Sin embargo, dijo, tenemos que actuar con firmeza, con firmeza. Chávez no lanzaba puntadas sin dedal. Cuando decía algo, coño, ya que pele el ojo porque por ahí venía con un tiro, con un misil, con un disparo de cañón, etc. Con firmeza. Y en ese sentido se lanzó una ofensiva. La primera ofensiva, ¿cuál fue? Minar a PDVSA. Minar a PDVSA. Y le puso nada más y nada menos que a un hombre de unas virtudes extraordinaria, intachable, vertical, ética, moral e intelectualmente, especialmente en materia petrolera, que fue el doctor Gastón Parra. Lo manda el presidente de PDVSA con un equipo. ¿A qué? A mi modo de ver, pues, de manera muy particular, a provocar a esa élite tecnocrática petrolera. Chávez sabía que ahí no había nadie que supiera más de petróleo, y con la ética y la moral de Gastón Parra. Y por supuesto, él llamó, no, que está bien, yo los perdono, váyanse para allá a trabajar, los tecnócratas. Pero les metió a Gastón Parra que los hizo explotar. Los hizo explotar. Y explotaron. Y fueron al paro. No, que tal, que yo, que tú, que todo lo que toda aquella tramoya que se fue. Y bueno, en diciembre el doctor Parra incluso plantea, pues, una de las peticiones que ellos hacían era la renuncia de la junta directiva. Y efectivamente Chávez aceptó la renuncia, pero colocó a otro bastión intachable en materia ética, moral, profesional y revolucionaria,
y además con conocimiento también profundo del tema petrolero, que fue Ali Rodríguez. Y con Ali Rodríguez se lleva adelante toda una estrategia de depuración de PDVSA, bueno, que terminó con 21.000 presuntos tecnócratas, petroleros, genios del petróleo, que se fueron. Entonces se lanza un sistema de administración de divisas para frenar la fuga de dólares que, bueno, que se llevaron de manera asquerosa, pues de manera perversa, hacia las cuentas privadas cada uno de ellos. Y paralelo a ello, un conjunto de medidas también para proteger al pueblo. ¿Cómo? Control de precios. Control de precios. Y ahí nace Cadivi. El año arranca prácticamente en esa ofensiva económica, con una nueva ley de impuestos que se empieza a aplicar de manera drástica para obtener mayores recursos, con una nueva junta directiva de PDVSA, con la firme intención de depurarla de los cuadros tecnocráticos y ponerla a funcionar, y con la creación de Cadivi y una medida de control de precios para mitigar un poco el control de cambio y el control de precios. Se comienzan a dar procesos políticos en América Latina interesantes. Gana Lula las elecciones. Lula se lanza un discurso sobre el combate al hambre, la guerra contra el hambre, la guerra contra la pobreza, por la gran cantidad de miseria, la gran miseria que hay en el pueblo brasileño. Y bueno, comienza una relación allí que ya se venía dando tras bastidores, de mucha amistad, de mucha afinidad con el compañero Hugo Chávez. El 20 de febrero del 2003 se juramenta la Comisión Presidencial para el tratamiento de la Alianza de Libre Comercio de las Américas que estaba proponiendo Estados Unidos, y que ya Chávez le había metido su daguita allá en Quebec, en ese olfato que siempre tuvo, ¿verdad? Juramenta esta comisión, y allí, por presiones que estaban haciendo algunos presidentes, entre ellos Cardoso, Fernando Cardoso, presidente de Brasil de entonces, el entonces presidente de Colombia, que era Andrés Pastrana, Noboa, que era de Ecuador, el cipayo de Toledo, que no puede ser más ruin alguien como Toledo, como presidente, y no sé quién era el que estaba en Bolivia en ese entonces, venían haciendo presión por el hecho de ir al ALCA con los Estados Unidos. Y Chávez, ya conspirando con Lula, se planteaba que al ALCA no había que acelerar la ida al ALCA hasta tanto no hubiese una integración en Sudamérica y el Caribe. Que lo que sí teníamos que acelerar era una unión suramericana y caribeña. Porque era allí, con ese esquema, que podíamos nosotros negociar con mucho más fuerza con los Estados Unidos o con la Unión Europea. Chávez ya había declarado la guerra a muerte al neoliberalismo. Luego se comienza, paralelo a esto, a esta conformación, para llevar adelante esta batalla, la otra lámina, ¿verdad? Se plantean acciones colaterales. Chávez comienza como a hacer la antítesis del ALCA, a hacer planteamientos totalmente contrarios al ALCA, y se lanza con las primeras misiones. La misión Robinson, la misión Vuelvancara, recuerdo, que era una misión productiva, con los campesinos, las campesinas, las mujeres, las personas incapacitadas, los enfermos. Dictábamos talleres por allá por los Caracas con Carlos Lan, María Cristina, Menry Fernández. ¿Tú te acuerdas de locos ahí, come flores, que éramos nosotros en ese entonces? Todavía lo seguimos siendo. Andábamos en esas líderes. Entonces, la alfabetización, decía Chávez. La gente tiene que saber a leer y escribir. La salud, el trabajo. El trabajo. Se lanzan las misiones sociales y productivas. Y se comienza a revisar todos los acuerdos. Uno de los primeros acuerdos que discutimos, cuando se habla de discutir un acuerdo, es plantear su salida. Fue el del G3, el famoso G3. Colombia, Venezuela y México. En donde hicimos un balance de cómo se movían las balanzas comerciales en esos tres países, y resulta que el peor éramos nosotros.
México se llevó casi toda la industria automotriz que teníamos acá en Venezuela, la industria de autopartes, la fabricación de baterías, de bujías, de radiadores, de rines, todo ese tipo de cosas, que era la fortaleza nuestra. México se estaba convirtiendo en la maquila más grande de Detroit, allá en la frontera con Estados Unidos, y bueno, se alimentó de todo lo que teníamos acá, de Fulgor, de Duncan, de radiadores infra, de no sé qué cosas, de las hojillas. Recuerdo que dimos un debate por las benditas hojillas y la crema de afeitar. Empezaron a llevarse las empresas hacia México y el resto para Colombia. Luego viene el debate con la comunidad andina. Venía en el tema del ALCA, Estados Unidos estaba haciendo presión para que Suramérica, ningún país de Suramérica, ni Mercosur, ni la comunidad andina, que eran las dos estructuras que habían, establecieran lo que se llama el arancel externo común. ¿Qué quiere decir el arancel externo común? Es que los países miembros de una asociación establecen una tasa de castigo arancelaria a un país, a otro país, a un tercero, que importe hacia esa región, y esa tasa de interés, impuesto que se le establece, es común en todo. Los gringos no querían, porque el tener una tasa de arancel externo común más o menos elevada, eso iba a ser una traba para el ingreso de los productos de Estados Unidos hacia América Latina. Y la idea era que se liberaran todas esas tasas e ingresaran. Mientras eso estaba pasando, él y Fidel estaban conspirando. ¿Para qué? Para crear una opción distinta. Una opción distinta. Y un día llega Fidel y le manda una carta a Chávez. Este es un original, pero del transcrito. Fidel le manda una propuesta a Chávez. Mira, Chávez, ¿te acuerdas de lo que hablamos por allá, por Margarita? Nunca otorga a nadie en ninguna negociación. Se exime de impuestos sobre utilidades a toda inversión estatal y de empresas mixtas venezolanas e incluso de capital privado venezolano en Cuba durante el periodo de recuperación de la inversión. Ya le digo otro para que Taina tampoco lo otorga a nadie en ninguna negociación. Cuba concede a los barcos de bandera venezolana el mismo trato que a los barcos de bandera cubana en todas las operaciones que efectúen en puertos cubanos como parte de las relaciones de intercambio y colaboración entre ambos países o entre Cuba y otros países, así como la posibilidad de participar en servicios de cabotaje. Eso tampoco lo otorga a nadie. ¿Qué es el cabotaje? Cuando yo puedo hacer transporte en barco dentro de mi país. O sea, yo puedo ir de La Guaira para Puerto Cabello, de Puerto Cabello para Maracaibo, con un barco de bandera extranjera. O sea, mares abiertos para Venezuela. El precio del petróleo exportado por Venezuela a Cuba será fijado sobre la base de los precios del mercado internacional. Esto lo dice Fidel, según lo estipulado en el actual acuerdo de Caracas, vigente entre ambos países. No obstante, teniendo en cuenta la tradicional volatilidad de los precios del petróleo, que en ocasiones han hecho caer el precio del petróleo por debajo de $12, fíjense esta vaina, el barril, Cuba ofrece a Venezuela un precio de garantía no inferior a $27 por barril. Y aquí hay una cosa que no la entiendo bien porque está muy mal escrita. Y siempre en conformidad con los compromisos asumidos por esta dentro de la Organización de Países Petroleros. O sea, respetando los compromisos adquiridos por Venezuela en la OPEP. Para que ustedes vean los habladores de paja que son estos imbéciles de la oposición cuando dicen que entonces nosotros le estamos regalando la vaina a Cuba. Esto se lo manda Fidel. Eran 16, pero después se redujeron a 3. Y llega Chávez y me llama y me dice, mira lo que mandó Fidel. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros a Fidel? Y bueno, presidente, el petróleo será. Nosotros le ofrecimos, no le pusimos número. Después Venezuela ofrece las becas que Cuba necesite para estudios en el sector energético u otros que sean de interés para la República de Cuba, incluidas las áreas de investigación científica. El financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura, entre otros, sector energético, electricidad, asfaltado de vías, proyectos de vialidad, desarrollo portuario, acueducto, alcantarillado, agroindustrial y servicios. Venezuela ofrece incentivos fiscales a proyectos de interés estratégico para ambas economías.
y otorga facilidades preferenciales a naves y aeronaves de bandera cubana en territorio venezolano dentro de los límites de que su legislación le permite. Es decir, en todo momento estuvo presente en estos acuerdos el respeto a las leyes vigentes en cada territorio. Y en todo momento estuvo presente por encima de lo meramente comercial el tema de la cooperación y de la solidaridad. Y el trato de iguales. Chávez y Fidel se plantearon con el ALBA. Y el ALBA hay que evaluarlo en su justa dimensión. Porque el ALBA no fue meramente un acuerdo de cooperación entre países, no. Es que el ALBA generó un modelo distinto de manejo en las negociaciones para acuerdos de integración. Un manejo distinto totalmente. E impuso otras categorías, otros valores reales. Impuso una visión distinta de la cooperación, impuso una visión distinta de la solidaridad. Esto que se hizo con el tema de la alfabetización, por ejemplo. Eso fue mortal. Eso fue mortal. Funcionó aquí y de aquí nos fuimos para Bolivia. Y en Bolivia fueron equipos mixtos, de Cuba y Venezuela. Y después la misión Milagro, me acuerdo. A mí me tocó manejar la misión Milagro un tiempo cuando era presidente con Conviasa. Aquella vaina era maravillosa. Y se comienza a darle vida a una nueva arquitectura en las relaciones internacionales que es no estatocéntrica, es decir, que no solamente se vincula a los estados. Y el ALBA materializa eso. Y luego esos movimientos antisistémicos que llamaba Wallerstein en su obra, se convierten en una estructura de relacionamiento internacional no estatocéntrica, porque se crearon los movimientos anti-ALCA. Esa vaina es una paridura de Chávez también, en su lucha antiimperialista. Y Chávez le da más vida al Foro de Sao Paulo. Incluso un discurso que va al Foro de Sao Paulo destaca la grandeza y les hace ver la vaina de manera distinta. Chávez lleva a la praxis esa vaina. Y nosotros empezamos a negociar con los pueblos, con comunidades organizadas de Centroamérica. En Puebla le tocaba a los viceministros. Y vuelve a ir Víctor Álvarez ya como viceministro, y yo de ministro me quedo en Venezuela. Y se tranca el serrucho, porque entonces los brasileños habían diseñado una estrategia como de desmembramiento del ALCA. Convertirla en lo que llamaban ellos en alquitas, en vainitas pequeñas y tal estilo otro, para diluir, y que no se firmara en el 2005, como ellos habían previsto, que se iba a firmar en una cumbre que se iba a hacer en Mar del Plata, en Argentina. Kirchner se tira aquel famoso discurso cuando habló de que los querían patotear. Y Chávez estaba en un estadio y se lanzó una frase como esta. Hemos venido a Mar del Plata con una pala porque aquí está la tumba del ALCA. Allá enterraron el ALCA Palcón. Al ALCA Palcón. Gracias a ese esfuerzo de estos hombres que de alguna manera cerraron filas, pues, en la negación de imposición de un proyecto que, a pesar de que en muchos de ellos, en el caso de Brasil, por ejemplo, no se vislumbraba la posibilidad de un modelo tendente al socialismo, sino un gobierno más progresista que otra cosa, igual en Argentina, pero sin embargo se asumieron posiciones nacionalistas y antineoliberales. Además que ya Argentina le han aplicado una sobredosis de neoliberalismo y ya había vivido el desastre que allí estaba. Bueno, ahí fue la gran victoria de esa lucha antiimperialista, la primera gran victoria, diría yo, la primera gran victoria de esa lucha antiimperialista que Chávez, siguiendo a Bolívar, siguiendo a los clásicos, estudioso como siempre fue de la geopolítica, le propinó a el imperialismo norteamericano. Y bueno, cerramos con estas láminas. Ahí se aprobó la anterior. Ya se venía avanzando en una visión más elaborada del ALBA, como fue la Comunidad Suramericana de Naciones, que propuso Chávez en Perú y que luego se formalizó en Margarita, en la UNASUR, la Unión Nacional, la Unión de Naciones de Sudamérica, que cuando se habla de unión en materia de relaciones internacionales es porque hay una unión política y quienes conforman esa unión son una confederación de estados, En realidad la UNASUR todavía
no alcanza ese nivel de unión política. La alcanzará cuando tenga todas las estructuras de una especie de Estado multinacional que tenga su parlamento, tenga su tribunal, tenga una cantidad de estructuras que conforman a ese Estado confederado. Ahí se está avanzando bastante. Pero en ese interín se crea la CELAC también. Se incorpora el Caribe, que formalmente se crea en febrero del 2010 en una cumbre de América Latina y del Caribe allá en México, y luego se ratifica acá también en Venezuela, donde se hace la segunda y tercera cumbre, en el 2011. Estas fueron esas grandes batallas que se convirtieron en victorias antiimperiales de nuestra revolución, que nos permite aterrizar con estas dos reflexiones del compañero Chávez que hizo en el marco de estas luchas. Una de ellas, pues, recordemos que la patria para nosotros no es solo Venezuela. Para nosotros Venezuela es el corazón de la patria. La patria es esta América, es este Caribe, es esta Suramérica, es esta América latino-caribeña. Esa es nuestra patria. Y luego, a menudo me pregunto, ¿dónde estaríamos hoy en Latinoamérica? ¿Hasta qué punto sería diferente su realidad social, económica y política si el poder imperialista de los Estados Unidos no hubiese pisoteado los gobiernos progresistas que hemos surgido en estas tierras? Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias, pues.